Entonces, a nivel espiritual, a nivel bíblico, sí tenemos respuesta, porque la Biblia habla de la mente, habla de la importancia de la mente, incluso de sus funciones y del espíritu que opera en ella, que es el espíritu de Dios que viene a nosotros. La gente allá afuera tiene espíritu de vida y tiene mente y piensa, pero no tiene el Espíritu Santo. Entonces esa es la diferencia. Y ahí que viene la renovación a través del Espíritu Santo, porque es en la mente que opera esa renovación. Entrar a ese nivel de extraer un pensamiento olvidado tiene que ser porque la mente no es local. Y como no es local, ese pensamiento está en algún lugar, que es una dimensión, que son las dimensiones donde se mueve el conocimiento que viene a través del Espíritu de Dios. ¿Podríamos decir entonces que sería dentro de las mismas dimensiones del alma? ¿De las subdivisiones que tiene el alma? Bueno, el alma tiene que ver, pero no tanto así, porque las dimensiones espirituales no son iguales a las del alma, aunque la gente la confunde. El alma es una cosa y el espíritu es otra. La gente piensa que todo lo espiritual es almático o viceversa. Tú dices que es almática, es como si no viviera en el cuerpo, es como si solamente estuviera en esa parte del ser que es el alma. Sin embargo, el alma lo que hace es que interactúa igual que la mente, con el cuerpo y el espíritu. Hay una interacción porque están juntas. Mientras no te da la separación de la muerte, el alma no es alma, tú no eres un ser almático. Cuando se da la separación, entonces el alma queda sola, que es lo que la Biblia dice, que el alma es lo que va a ser transformado en un cuerpo celestial y está reservada para ese momento. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día de una manera sobrenatural. Te saluda la pastora Johanny Mejía y en el día de hoy tenemos un contenido que sé que será de edificación, de aliento, de motivación para ti, un conocimiento revelado. Tenemos un invitado que ya ustedes los conocen porque es de la casa, pero yo quiero que él mismo se esté presentando. Dios le bendiga, pastor. Dios bendiga, hermana Johanny. Para mí siempre es un placer estar aquí. De verdad que nos sentimos contentos, agradecidos de Dios por esta oportunidad. Como usted dice, esta es nuestra casa, nos sentimos contentos siempre de poder, de alguna manera, ser bendecidos y que la bendición sea recíproca también con las personas que pueden vernos. Amén. Sé que hoy usted trae un tema que va a ser un tema debatido, de transformar, de cambiar, renovar. Cuéntenos sobre eso. Bueno, mira, el apóstol Pablo en una ocasión en el libro de Efesios dice que tenemos que transformarnos a través de la renovación del espíritu de nuestra mente. Y yo creo que es un punto importante, tanto la renovación como la transformación. Y la mente juega un papel importante, pero no sin el espíritu, porque el apóstol hace énfasis en el espíritu de la mente, haciendo alusión a que la mente de alguna manera pues es intervenida por el espíritu. Pero ¿por cuál espíritu y en qué sentido se refiere el apóstol Pablo? Yo creo que es importante que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, podamos entender cómo funciona nuestro ser, más allá de lo que quizás podemos aprender a nivel biológico, quizás científico de manera ordinaria, vamos a decirlo así, como se explican algunas cosas. Porque hay cosas que nosotros desconocemos sin lugar a dudas, pero hay otras que Dios nos ha revelado y entre ellas, pues Dios nos ha revelado de alguna manera que el Espíritu de Dios interactúa con el Espíritu del hombre y que hay una comunicación y eso se da a través de la mente. Amén. Es un tema muy importante porque yo sé que muchas personas han leído este texto bíblico y no lo han entendido por la parte donde dice renovaos en el espíritu de vuestra mente y como que ahí entra como el conflicto, incluso mental, porque no saben cómo pueden renovar y qué espíritu deben de renovar. ¿Usted nos puede aclarar un poquito sobre esto? Mira, desde que la persona acepta a Cristo, hay un llamado a una renovación y a una transformación. Incluso la palabra arrepentimiento es una palabra que su significado a nivel primario es un cambio de pensamiento. Es un cambiar de camino, de dirección o un cambio de pensamiento, el arrepentimiento. Y es la primera parte para pasar a ser hijo de Dios o para aceptar al Señor Jesucristo. A partir de ahí, de un cambio de pensamiento, entonces viene un cambio de vida en la persona, viene una transformación. De ser un inconverso, de ser un incrédulo, a ser un creyente o un hijo de Dios. Y cuando hablamos del espíritu de la mente, el Espíritu Santo viene a nosotros a capacitarnos, trae dones, trae capacidades que nos permiten desarrollar dentro del propósito que Dios ha establecido. Cuando la gente desconoce esto, pues desconoce cosas que puede hacer o que Dios puede hacer a través de ello. Y la gente a veces confunde. Por ejemplo, Romanos capítulo 12 habla de la renovación del entendimiento. Aquí no habla del espíritu de la mente, sino transformado a través de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento tiene una connotación con la mente, porque desde la mente se gesta el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia, la ciencia, y todo eso es importante a la hora de uno realizar cosas o de tener perfección en las cosas que hace.
Entonces, la Biblia nos llama a nosotros a perfeccionar la santidad, la Biblia nos llama a ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, la Biblia nos llama a pensar en cosas buenas, y para que todo eso suceda, que nuestro pensamiento esté alineado con el pensamiento de Dios y sea un pensamiento transformador, nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Amén. Entonces, podríamos decir que cuando dice renovado el espíritu de vuestra mente, es como también habla Pablo en el mismo Efesio, donde dice en esto pensad. Bueno, cuando él habla de que hay que pensar en todo lo bueno, él está hablando no tanto del espíritu de la mente, sino de la función. O sea, la mente es para pensar, la mente es para generar ideas, la mente tiene esa connotación dentro de las otras capacidades que puede tener, entre la comunicación con Dios y darnos ciertas capacidades para hacer cosas. Entonces, en la medida que el hombre piense, dice el libro de Proverbios, así tal es. O sea, si la persona piensa en ciertas cosas, esas cosas terminan siendo parte de sus hábitos, de la formación de su carácter, de su personalidad, y al final entonces esa persona se convierte en un producto del pensamiento. Incluso muchos grandes pensadores han dicho que el producto superior de la materia es el pensamiento. Sin embargo, ellos tienen un error ahí porque ellos hablan de la materia, entendiendo que la mente está en el cerebro, en la parte de las capacidades motrices que tiene el cuerpo, que es parte, no el todo, porque el cuerpo es parte del ser. El ser es cuerpo, espíritu y alma, pero al final de cuentas la mente es otra cosa. Es una entidad espiritual o un ente espiritual que interactúa tanto con las capacidades que se dan en el cerebro o en lo que la gente conceptualiza como la parte de la mente a nivel humano, y el alma, que es la que es potencializada por el espíritu, a través de la mente para crear conciencia, y también el carácter, la voluntad, la personalidad y todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso es que es importante, y por eso es que el apóstol Pablo incluso llega a decir que nosotros tenemos la mente de Cristo, porque la mente de Cristo nos lleva a nosotros a ser hijos de Dios, pero también a obrar como hijos de Dios. Usted tocó un punto muy importante y yo sé que muchos de los que están ahí conectados se están haciendo la pregunta. Y usted dijo que la mente está dentro de lo que es el cerebro, pero más bien no forma tanto parte como del cerebro. No dentro del cerebro, interactúa con el cerebro. O sea, que se viene siendo como un vínculo aparte, una cabina aparte. Explíquenos eso. Mira, yo sé que a nivel científico, la ciencia en los últimos años ha llegado a tener la hipótesis, y yo diría que hasta la teoría ya, de que la mente no es local. Bueno, de por sí, a nivel de los estudios, a nivel de neurociencia, de psiquiatría y de lo que estudian lo que es el funcionamiento del cerebro, nadie ha podido determinar dónde se aloja la mente o los pensamientos o dónde está la conciencia. Esas son cosas que no tienen todavía una respuesta a nivel de la ciencia o la neurociencia. Entonces, a nivel espiritual, a nivel bíblico, sí tenemos respuesta, porque la Biblia habla de la mente. Habla de la importancia de la mente, incluso de sus funciones y del espíritu que opera en ella, que es el espíritu de Dios que viene a nosotros. La gente allá afuera tiene espíritu de vida y tiene mente y piensa, pero no tiene el Espíritu Santo. Entonces esa es la diferencia. Y ahí que viene la renovación a través del Espíritu Santo, porque es en la mente que opera esa renovación. Entonces, cuando yo te digo que no está necesariamente en el cerebro, localizada la mente, y te hablaba de los estudios científicos, de los últimos estudios que dicen que la mente no es local, o sea, que no necesariamente está donde la gente piensa que es aquí, porque el cerebro lo que tiene es capacidades. El cerebro tiene capacidades cognitivas para el lenguaje, tiene capacidad de orientación, de juicio, de memoria. Todo eso es parte de las capacidades del cerebro. Ahora, la mente tiene otra connotación porque la mente genera pensamientos, ideas, crea la conciencia, y esas son cosas que no son localizables. Entonces ahí es donde está la interacción. Entonces, ¿cómo interactúa la mente con el alma y con el cuerpo? A través del espíritu. El espíritu es que hace ese enlace y hace que pueda penetrar tanto en el cuerpo como en el alma. El alma es incorpórea, o sea, el alma no es física. Sin embargo, nuestro ser está compuesto, es un ser compuesto, alma, cuerpo, espíritu. Eso es lo que la Biblia establece y enseña, y eso es lo que nosotros podemos entender a nivel teológico. Entonces, desde ahí podemos ver que la mente no es local y que por lo tanto la mente va más allá del cuerpo físico, aunque interactúe con el cuerpo físico a través de los sentidos y a través de la capacidad del cerebro, que es algo que Dios lo ha hecho también para crear la intelectualidad en nosotros. La intelectualidad tiene una interacción entre cerebro y mente. Las capacidades intelectuales, porque tú a través de los sentidos adquieres capacidades de ciencia, de conocimiento a nivel epistemológico, como la lectura, experimentando cosas. Entonces, de manera empírica cualquiera puede tener ciencia o conocimiento. Pero ya a nivel espiritual es otra cosa, porque cuando el Espíritu viene te revela, te capacita. Entonces, de repente tú ves personas en la Biblia que el Espíritu Santo lo llenó de un espíritu en ciencia y en arte. Por ejemplo, los jóvenes y Daniel.
para hablar lenguas, idiomas, para conocer ciencia en sueños, revelación, interpretación de sueños. Eso fue un espíritu que lo llenó de ese poder. A Bezaleel, a Oliat, para hacer el tabernáculo, para hacer obras de arte en oro, o sea, artífices de artesanos, artistas. Eso es el Espíritu Santo que lo hace. Y otros más en la Biblia lo encontramos, que son llenos del Espíritu no solamente para hablar lenguas o sacar demonios, sino para crear, para hacer cosas, para tener capacidad de hablar idiomas y un sinnúmero de cosas más que lo convierten, como el caso de Daniel y los jóvenes, en sabios. Amén. Como dice la palabra, que Daniel tenía un espíritu superior. Así es. O sea, vendría siendo como una mentalidad diferente, una mentalidad renovada. En cierta forma. O sea, el Espíritu de Dios que operaba en Daniel tenía una capacidad dada a Daniel para Daniel tener una capacidad por encima de aquellos sabios que estaban a su alrededor en aquel tiempo. Y por eso donde la ciencia de esa sabiduría que tenían los que estaban allí no podían llegar, que no podían cómo entrar, por ejemplo, a un sueño que se le había olvidado a Nabucodonosor, él sí podía saberlo porque el espíritu de él era superior, o sea, iba a lugares impensables para la mente humana. O sea, ¿cómo yo extraigo un recuerdo de un sueño que incluso a la persona se le olvidó? Y no solamente eso, sino que Daniel se va un poco más allá. Y Daniel se va antes del sueño y le dice, tú estabas en tu aposento, tú estabas en tu alcoba y tú estabas pensando en lo que venía en el futuro. O sea, él se fue antes del sueño. Y eso es demasiado poderoso para una mente humana entenderlo, sin una capacidad de una cámara o un video o la tecnología que utilizamos hoy para poder espiar a la gente y saber lo que puede estar pensando o haciendo. Entonces, entrar a ese nivel de extraer un pensamiento olvidado tiene que ser porque la mente no es local. Y como no es local, ese pensamiento está en algún lugar, que es una dimensión, que son las dimensiones donde se mueve el conocimiento que viene a través del Espíritu de Dios. ¿Podríamos decir entonces que sería dentro de las mismas dimensiones del alma? ¿De las subdivisiones que tiene el alma? Bueno, el alma tiene que ver, pero no tanto así, porque las dimensiones espirituales no son iguales a las del alma, aunque la gente la confunde. El alma es una cosa y el espíritu es otra. La gente piensa que todo lo espiritual es almático o viceversa. Y una persona, porque sea espiritual, no necesariamente es almática, ni tampoco viceversa, como decía. O sea, hay gente que confunde lo que es un almático. La palabra almática ha sido mal interpretada. O sea, cuando una persona... tú dices que es almática, es como si no viviera en el cuerpo, es como si solamente estuviera en esa parte del ser que es el alma. Sin embargo, el alma lo que hace es que interactúa igual que la mente con el cuerpo y el espíritu. Hay una interacción porque están juntas. Mientras no te da la separación de la muerte, el alma no es alma, tú no eres un ser almático. Cuando se da la separación, entonces el alma queda sola, que es lo que la Biblia dice, que el alma es lo que va a ser transformado en un cuerpo celestial y está reservada para ese momento. Mientras tanto, está en el cuerpo y puede operar en el cuerpo, pero tiene que ser de alguna manera perfeccionada o santificada a través del Espíritu Santo. Y de ahí que surge la conciencia para trabajar con la parte del alma, pero también con la personalidad y las voluntades que la persona debe de tener para hacer las cosas bien hechas. Porque el alma ejerce un poder en el ser, pero cuando el alma está en pecado no lo hace. Entonces la carne es la que toma el poder. Entonces, por eso el hombre, cuando no tiene el Espíritu Santo, actúa como un animal irracional. O sea, no puede a veces darse cuenta ni siquiera de lo que le está haciendo daño a sí mismo. Y se hace daño a sí mismo dándose cuenta y estando consciente incluso. Entonces, no es un asunto simplemente de que el alma tenga algunas dimensiones donde opere la mente, sino que la mente potencializa el alma. Es muy diferente. O sea, la mente lo que hace es potencializar el alma a través del espíritu. La mente es la que recibe ese espíritu, que lleva las capacidades al alma para que el alma pueda generar el pensamiento, la idea y ser transformada. Y por lo tanto que se cree la conciencia y la personalidad de la persona. Es muy interesante esto, pastor, porque hace días yo estaba estudiando algo, entonces me gustaría que usted pues me arrojara luz sobre esto. Y es que el pensamiento humano o la mente humana al día tiene 60,000 pensamientos y la mayoría son negativos, según algunos estudios. Entonces, ¿cómo podríamos alojar esto dentro de lo que es la espiritualidad y la renovación del espíritu de nuestra mente? Bueno, mira, la mente tiene más pensamiento de ahí, porque incluso tenemos más de 300,000 millones de neuronas en el cerebro y esas interactúan constantemente. Y eso que tú llamas, por ejemplo, es el adhesivo neuronal, que es cuando tú tomas un pensamiento de los miles o millones que tienes en tu mente para escoger uno para hacerlo. Entonces ahí es donde viene la capacidad que mucha gente se sorprende en cuanto al ser humano que Dios le ha dado. Entonces, el asunto de la mente tiene también una implicación que se podría decir de manera científica cuántica, porque en el cerebro, en la interacción que hay entre la mente y el cerebro,
hay energía y información. La energía y la información es lo que proviene de Dios para crear la materia. La gente no entiende esta parte. Toda la materia, y ese es el último paradigma de la mecánica cuántica, está creada de información, está creada de la palabra de Dios, que es lo que dice Hebreos 11:3, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, y nosotros lo entendemos por la fe, que fue hecho por la palabra. Estoy parafraseando, o sea, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve es hecho de lo que no se veía. Eso tiene una explicación científica, aunque a veces hay personas que quieren divorciar la ciencia de la fe, pero es imposible. Dios es un Dios de ciencia. La materia la creó Dios, la luz la creó Dios. Lo que nosotros percibimos como tiempo viene derivado de lo que es la ralentización de la eternidad. Entonces, al final de cuentas, las cosas tienen una implicación de información, y eso es lo que se está utilizando hoy en día como negocio, la información. La gente lo ha entendido a través de los medios del Internet, lo que es la información, pero todavía hay muchas cosas que la gente no sabe. Entonces, el último paradigma es que las cosas no están hechas de energía ni de partículas, sino de información. ¿Cuál es esa información? La Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios crea el pensamiento en nosotros, crea el conocimiento, la sabiduría, la ciencia viene a través de la palabra. Y lo que hacemos nosotros es decodificar. La palabra se decodifica como cualquier alfabeto o lenguaje o idioma que tú quieras aprender o que quieras leer un texto. Tiene que tener una decodificación porque tiene que conocer las letras que vienen siendo un código, igual que los números. De alguna manera el signo de los números es un código que te dice una cantidad, te puede resolver una ecuación, pero al final hay una información transformada en cada una de las letras o de los números, que es lo que va a darte el entendimiento a la hora que tú lo interpretes. Entonces el Espíritu Santo es lo que viene a darnos la decodificación de la información de Dios. Entonces la mente a través del Espíritu se renueva porque obtiene una información que le dice: tú no eres lo que tú piensas, tú eres hijo de Dios. O sea, tú no eres lo que te han dicho, o tú estás creado para tal o cual cosa, y le da propósito a la vida. Entonces las preguntas existenciales se responden. Por ejemplo, en el caso del creyente no tiene vacío, los vacíos se llenan con Jesús, pero Jesús es la misma palabra, es el verbo. O sea, al final es la misma información que viene a llenarnos de capacidad y por lo tanto a potencializar el alma para que entienda que el alma es más de lo que la gente podría entonces conceptualizar a veces. Muy interesante porque realmente así podemos quizás entender y lograr entrar a una espiritualidad que a veces se nos hace difícil. Porque a veces queremos entrar en los secretos de Dios, oramos, buscamos y no recibimos ningún tipo de información, como usted estaba diciendo. Y es porque muchas veces tenemos como la mente embotada o el entendimiento embotado, como decía el apóstol Pablo. Pero yo quiero hablar algo que usted dijo hace unos minutos y era sobre Daniel. Cuando Daniel podía entrar en lo que era, vamos a decir, en la dimensión de saber los sueños que tenía Nabucodonosor mucho antes, o sea, que podríamos decir trasladarse. Eso tiene que ver con las ciencias, o sea, el don de ciencia, el poder discernir los pensamientos del ser humano, poder decir: yo te vi en tal lugar y esto pasó y este sueño tú tuviste. Mira, la Biblia dice que el único que escudriña la mente y el corazón del hombre es Dios. Y cuando otro hombre puede conocer el pensamiento de alguien o el pasado o el futuro de alguien, es porque Dios de alguna manera está interviniendo en eso. Amén. A través del Espíritu. Entonces por eso hablamos del Espíritu superior de Daniel. Entonces lo que le comunica a Daniel esas cosas es el Espíritu de Dios con el Espíritu de Daniel. Por ejemplo, en Corintios capítulo 12 el apóstol Pablo dice que nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Y el Espíritu de Dios sabe las cosas de Dios, así como el Espíritu del hombre sabe las cosas que hay en el hombre. Entonces, cuando el Espíritu sabe las cosas que hay en Dios, la puede comunicar al otro espíritu. La comunicación entre Dios y el hombre es espiritual. Lo que pierde el hombre es la conexión espiritual cuando peca. Entonces esa conexión le impide tener comunicación con el Padre. Entonces nosotros tenemos la comunicación con Dios a través de la regeneración que Jesús ha hecho. Entonces Daniel tenía esa situación. Para eso hay que entrar a dimensiones diferentes a las que el hombre vive hoy en día, porque esas dimensiones donde tú puedes conocer el pasado, el presente o el futuro, o ver todo en un mismo momento, son dimensiones eternas, son dimensiones espirituales a otro nivel de la realidad humana. La realidad está compuesta por muchísimas cosas que a veces ni siquiera son verdades. Entonces, Daniel entra a otra dimensión. Y en esa dimensión donde Daniel entra, puede extraer ese conocimiento, esa sabiduría dada por Dios, claro está. Pero Daniel hace algo para que eso suceda. La Biblia dice que él fue delante de Dios a orar y se guardó unos días junto con los jóvenes para que le diera respuesta de ese sueño. Y Dios le dio un poco más que la respuesta del sueño. O sea, de alguna manera Daniel entró a otra dimensión donde Dios le habla y donde Dios a través de su espíritu le comunica esa información que estaba en algún lugar, podríamos decir en términos tecnológicos, estaba en las nubes.
¿Qué es lo que pasa cuando tú en tu ordenador, en tu dispositivo, no tienes capacidad de memoria? Por eso te decía que la mente no es local. Y entonces tú lo que haces es que vas a las nubes, que no es en tu computadora, sino en otro servidor que tiene la capacidad del internet para guardarte información. Así mismo pasa en el nivel espiritual. Esa información que tú puedes tener en tu mente, que yo puedo haber pensado o te haya sucedido algo, el Señor me lo puede revelar. Pero ¿de dónde se extrae eso? O sea, no es del cerebro tuyo, eso está en un lugar, en una dimensión. Y esa dimensión es a la que se tiene acceso cuando tú entras a esos niveles espirituales como Daniel. Es como que queda guardada. Podríamos decir que sí, de alguna manera, porque la energía, como dicen en la ciencia, no se crea ni se destruye. Los pensamientos son energía también, energía cuántica. Y hay una interacción cuántica a nivel invisible. Cuando hablo de cuántico, hablo de invisible, más allá de las partículas de la materia. O sea, el pensamiento se constituye en una información. La información tú la puedes decodificar, pero en el caso de los pensamientos, que puede ser una información guardada en tu mente, yo no puedo decodificarla, al menos que no sea que yo entre a ese lugar donde la puedo extraer, pueda obtenerla de alguna manera, o que tú me hables de tu pensamiento. ¿Y cómo yo puedo usar toda esa información para poder llegar a un nivel espiritual un poco más elevado? O sea, al momento de yo orar, poder ver como muchos ven a veces ángeles, para poder entrar a una dimensión nueva y no como orar por orar. O sea, oré, ok, clamé a Dios y salgo y sigo siendo igual. ¿Cómo yo puedo usar todo eso? Lo que pasa es que todo el que llega a esos niveles, que son estados de conciencia también, pues de alguna manera tiene una capacidad diferente se podría decir a otros hermanos que quizás no hacen lo mismo, vamos a decirlo así. En la razón de que el caso de Daniel, por ejemplo, Daniel tenía características, Daniel era íntegro, Daniel no se corrompía. Hay cosas que intervienen en ese aspecto para Dios darte de ese tipo de cosas. Daniel no se corrompía, no importara lo que le ofrecieran, pero Daniel también era fiel a su devoción. Daniel iba a orar, aunque había un edicto que decía que no se podía, y abría sus ventanas y oraba 3 veces al día. Al final de cuentas, dice la Biblia que un ángel bajó al foso de los leones y le cerró la boca a los leones. O sea, eso sucede cuando tú estás en esas dimensiones. Igual que con otros grandes hombres de Dios que han pasado grandes cosas en la Biblia. O sea, tú entras a esas dimensiones, pero no es un asunto como ahora la gente piensa, de que yo voy a acceder a otra dimensión a hacer lo que a mí me parezca, la voluntad de Dios soberana. Ahora, en la medida que tú tienes la consagración, que era el caso de Daniel y de otros que podríamos mencionar, Pablo y otros, esa consagración te lleva a tener acceso a esas dimensiones. Entonces, cuando tú oras con sabiduría, tú oras con entendimiento, que es lo que decía el apóstol. La gente que ora pero no tiene entendimiento. Y para eso esa información te sirve, para tú orar con entendimiento, para pedir como conviene, para pensar en las cosas que debes de pensar, en todo lo bueno, lo agradable, lo perfecto, lo justo, lo de buen nombre. O sea, ese conocimiento y esa ciencia que Dios te puede dar a través de la información cósmica de la palabra, a través de la decodificación de esa palabra, para extraer la sustancia espiritual y adherirla a tu ser, eso te lleva a ti de alguna manera a tú tener un entendimiento y una comprensión de las cosas más allá del simple conocimiento. Hay gente que conoce las cosas y no las comprende. Entonces, comprenderla es mucho más profundo. Hay gente que lee la Biblia pero no medita en ella. Hay gente que lee la palabra y solamente lee letras. Hay otro que lee y saca una revelación. Tiene un poder en la palabra que lo recibe. Entonces, eso se debe también a esa parte. Entonces, cuando tú tienes esa capacidad o Dios te da algún don que puede llevarte a esos niveles de esas dimensiones espirituales, eso te lleva a ti a tener esa firmeza y a tener ese desarrollo. Jesús, por ejemplo. Jesús era la sabiduría hecha hombre, era la perfección hecha hombre. Entonces, cuando tú ves a Jesús, tú ves el ejemplo de una mente al nivel de la mente de Dios. Simple. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros adquiramos eso, lo obtengamos también. Esa mente de su Hijo, de hacer la voluntad de Dios, de vivir en consagración, de enfocarnos en el reino de Dios y las demás cosas llegan, se añaden. Entonces, pastor, ¿usted considera que quizá en estos tiempos no hemos tenido esos grandes Pedro, esos grandes Daniel, por falta de la consagración? Y no hemos podido entrar a esos niveles en los cuales podamos que nuestra mente sea renovada. Hay una falta de enfoque hoy en día. En la antigüedad, los grandes hombres de Dios, su objetivo era agradar a Dios, era hacer la voluntad de Dios, era perder la cabeza por el evangelio. Ahora no. Ahora los propósitos o despropósitos o planes o metas de algunos líderes son otras, lamentablemente. Entonces, lo que vemos hoy en día a nivel público, claro está, porque a nivel del anonimato hay muchos grandes hombres de Dios que nadie lo conoce haciendo cosas grandísimas. Muchos grandes hombres de Dios están en el anonimato
porque Dios exalta o exhibe cuando Él entiende que es el tiempo. Y hay otros que ni siquiera quieren ser exhibidos o que Dios los saque a la luz pública. Entonces, muchas veces lo que la gente ve como patrón, a eso me refiero, a nivel público, de liderazgo, de grandes hombres de Dios, hoy en día lo que lo vemos hablando de huevos. De huevos, explique ahí. Hoy en día lo que yo veo es muchos supuestos apóstoles o pastores o líderes de algún tipo de renombre o de algún reconocimiento, por lo menos aquí en el país, hablando de los huevos que ponen. Que yo puse un huevo y que yo me arrepiento y que yo me equivoqué. Pero se equivocan porque quieren hacer cosas que Dios no le manda. Entonces, ese es el referente que tenemos hoy en día. La gente entonces quiere imitar cosas que Dios no dice que imitemos. La Biblia, cuando Pablo dice, sé imitadores de mí como yo de Cristo, está hablando de lo que Cristo decía. Cristo decía, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, la gente no quiere aprender eso. Eso no se enseña. A ser manso y humilde no es, a ser empoderado, a ser un gran líder, a hacer muchísimas cosas que no es que esté mal que tú tengas ciertas condiciones a nivel del liderazgo o del desarrollo, pero no es lo que la Biblia enseña. No es así, pastor, y realmente se ha tergiversado mucho la palabra, porque una de las que se usa mucho es tú eres cabeza, no cola. Y lo han usado como para el empoderamiento, para el crecimiento personal. Pero hay algo muy importante que me gustaría que usted pues nos ayudara. Y es que estábamos hablando de la mente, ¿verdad? Y del cerebro también, de las diferentes funciones que tiene la mente como el cerebro. Entonces, yo quería preguntarle, pastor, la depresión, ¿dónde usted la alojaría? ¿En qué parte estaría la depresión? Ya que hoy en día vemos que cristianos se están deprimiendo muchísimo, bastante, y cuando van a consejería, pues tratan y se le trata y dicen, no, es que mi mente, es que me llegan pensamientos, es que no controlo lo que pienso. ¿Dónde entonces alojaríamos esta parte de la depresión? Mira, todo creyente, hombre o mujer de Dios, puede tener algún momento de debilidad, algún momento donde no se sienta tan fuerte, algún momento donde tenga algunas situaciones que quizá lo pueden agobiar, de alguna manera lo pueden distraer. Pero ya la depresión es una condición diferente, porque ya la depresión es que tú no quieres ver a nadie, la depresión es que tú quieres estar encerrado en tu casa, a veces quieren hasta suicidarse. Entonces ya ahí entra un espíritu, de alguna manera, porque cuando tú quieras atentar contra tu vida, ya tú tienes una influencia. Entonces, el decir cristiano, eso tiene una connotación que a veces yo digo, bueno, es un asunto quizá dialéctico, porque realmente el verdadero hijo de Dios no llega a depresión. Puede tener situaciones, puede tener debilidades, puede tener una situación en la que se sienta mal, pero sigue avanzando, sigue peleando, sigue batallando, sigue saliendo a hacer lo que tiene que hacer y se fortalece en Dios. Que es lo que enseñaba el apóstol Pablo, porque nuestra fuerza no depende de nosotros. Nuestra fortaleza viene de parte de Dios y por eso él dice, diga el débil fue el tesoro. Tu poder se perfecciona en mi debilidad. O sea, tenemos debilidad y tenemos que reconocerlo. Ahora, la depresión ya es un asunto de no tener realmente a Dios en el corazón de alguna manera. Yo no concibo que un hijo de Dios esté deprimido por una serie de situaciones que tiene que entender. Por ejemplo, si a ti se te muere un ser querido, que es una cosa que te puede llevar a la depresión y una cosa fuerte para cualquiera de nosotros, la Biblia dice que nosotros no lloramos como los que lloran. O sea, como los que no tienen esperanza. Que nosotros tenemos que saber que Dios redime, y si alguien de nosotros murió siendo cristiano o creyente, pues se salvó. Y si no fue así, no hay nada que hacer tampoco. Entonces mi entendimiento me tiene que llevar a mí a tener la conformidad y de alguna manera a tener una fortaleza espiritual para yo poder confortar a otro. Entonces los hijos de Dios enfrentan situaciones donde pueden tener momentos tristes, momentos de dolor, pero la depresión ya es un nivel donde tú estás influenciado por algo de alguna manera que no es de Dios. O sea, hay una influencia espiritual negativa en tu vida que te va a llevar a una situación peor que la que te pueden encontrar por la situación que te llevó a esa situación de depresión. Entonces, hay una influencia que de alguna manera, claro está, pues llega a tu mente porque hay un control mental. Así como hay enajenación mental por los demonios que llevan a la gente a no poder pensar por sí mismo, en la depresión y en otros pensamientos que también la persona puede llegar a tener una mente cauterizada, una mente reprobada o vana, como dice la Biblia, también se da por una posesión o una interacción espiritual negativa en la vida de la persona. ¿Y a qué lleva, por ejemplo, los términos o el término que se usa mucho, que tengo la mente débil? Como estamos hablando hoy sobre lo que es la mente y ubicando el lugar correcto donde va la mente, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener entendimiento aún a la hora de orar y saber cómo podemos orar. ¿Dónde va entonces la parte donde dicen que tenemos la mente débil? ¿Será porque no tenemos el espíritu de la mente renovado? Bueno, es que el que no tiene el espíritu de Dios
Su mente no es ni siquiera débil. La Biblia la llama reprobada, la llama vana, la llama cauterizada, entenebrecida y ese tipo de cosas. Porque está influenciada, como te decía, por espíritus del diablo, de las tinieblas. Entonces, cuando una persona hace cosas que no le conviene, tiene una mente reprobada y eso es lo que dice la Biblia. Una persona le dice un cigarrillo o una botella de alcohol que es perjudicial para la salud y lo consume, tiene una mente reprobada. Se está haciendo daño él mismo, está acabando con su propia vida y entonces paga incluso para eso. La homosexualidad es una y otras más que es una mente reprobada, donde hacen cosas contra la naturaleza y eso es lo que la Biblia enseña. Una mente cauterizada, gente que sabiendo que cómo debe de hacer las cosas, la hace de otra manera para beneficiarse o para engañar, tiene una mente cauterizada. Entonces no está accionando correctamente. Entonces eso es lo que pasa. Al final de cuentas no es una debilidad mental, sino espiritual, que se transfiere a la mente porque la mente necesita cargarse con el espíritu para tener el poder y potencializar el alma, que es lo que te decía. La potencialización del alma se refiere a eso. Cuando el Espíritu Santo viene, me da la información correcta, la verdad es lo que hace a la gente libre. Mientras la gente no conoce la verdad, la gente está encadenado. Entonces, la información, que es lo que yo te decía, que viene a cargar a la mente, esa información verdadera de la palabra de Dios, de la revelación de Dios, de la ciencia de Dios a través del Espíritu Santo que comunica y decodifica, me lleva a mí a entender las cosas como son y no como yo pienso o como la gente dice, sino como realmente son. Y esa verdad da libertad espiritual, da libertad de la mente, da libertad en todos los sentidos del ser. Y nos potencializa el alma porque nos hace reconocer que somos hijos de Dios y vivir como tales. Entonces ahí viene la característica de los hijos de Dios. Los hijos de Dios no andan detrás de lo que anda el mundo. Entonces es una mente fuerte porque esa mente puede decirle al pecado que no. Esa mente del Hijo de Dios que está cargada por el Espíritu Santo puede renunciar a placeres para entregarle su vida al Señor. Y por eso te decía que al principio el cambio de pensamiento es el inicio. Cuando tú cambias, ¿qué es el nuevo nacimiento? Es lo mismo. El nuevo nacimiento que Cristo le dice a Nicodemo es el mismo cambio de pensamiento. Porque realmente tú no vuelves al vientre de tu madre. No, entonces, claro. ¿dónde se da el nuevo nacimiento? Es espiritual, nace del espíritu. ¿Y dónde nace ese espíritu? Empieza desde la mente, porque el pensamiento, que es el arrepentimiento, el cambio de pensamiento, entonces es el nuevo nacimiento, que se da desde adentro. No en lo físico externo, sino en el ser interno desde el alma. Y entonces se manifiesta en lo físico, en mi forma de hablar, en mi forma de vestir, de comportarme, etc. Sería como una conexión, sería como que el Espíritu Santo hace una conexión juntamente con nosotros porque en algún momento estábamos desconectados. Claro. ¿No? Entonces como que él vuelve y enchufa nuevamente. Es que el reino de Dios funciona a nivel de un principio de unidad. Por eso es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Amén. Que es el dilema de la Trinidad que la gente a veces no entiende a nivel del misterio. Dios es un ser pleno, es una deidad plena, completa. Hay una plenitud. Y por eso es Padre, Hijo y Espíritu Santo en su manifestación eterna y en sus propósitos. Y en lo que nosotros entendemos como el ser de Dios en su totalidad. Entonces nosotros estamos en esa interacción también. Cristo dice, el Padre y yo uno somos. El pensamiento de Dios es el pensamiento de Cristo. Jesús decía, yo no hablo por mi propia cuenta. Lo que yo digo lo aprendí de mi Padre. Él me dijo que lo dijera y esto es lo que yo digo. Esta doctrina no es mía, esta doctrina es del que me envió. O sea, todo lo que Jesús hacía era de Dios y era representando a Dios. Entonces la imagen, que es lo que la gente tanto habla de Génesis, imagen y semejanza, que nosotros debemos de llevar. Ahora mismo llevamos la imagen, en la resurrección y en la transformación llevaremos la semejanza completa, que no la tenemos. Esa imagen lo que hace es representar otra cosa o a alguien. Y eso es lo que Jesús hace, representar a alguien. En el caso de Dios es alguien, no una cosa. Entonces nosotros estamos llamados a representar el reino. Por eso el apóstol Pablo habla de embajadores del reino. Y eso es a nivel espiritual, no a nivel de embajada humana. Y ese nivel espiritual lo que dice es que estamos entrelazados. O sea, aunque estamos aquí, no somos de aquí. Por eso Jesús decía, ellos no son del mundo. O sea, cuando tú entras a esa profundidad de ampliar la Biblia más allá de un texto, de un capítulo, te das cuenta que todo se conecta. Amén. Y esa conexión la hace el Espíritu Santo. El espíritu de la profecía, el espíritu de la palabra, el espíritu de Dios es lo que conecta todo. Y lo que hace que todo tenga sentido y que todo funcione y tenga vida. O sea, al final de cuentas, el que está separado de Cristo está muerto. Entonces, por eso es la necesidad de ese principio del reino que es la unidad. Por eso Satanás, los demonios están muertos. Están en destrucción, están en perdición, están separados del reino. Lo que está separado del reino perece. Entonces, esa unidad es importante, pero también es, ¿cómo te diría la palabra? O sea, no hay forma de que alguien pueda estar en Dios sin estar unido. Por eso la Biblia dice que cuando recibimos el Espíritu de Dios, nos hacemos un espíritu con Él. Amén. La misma palabra establece que Jesús dijo en un momento que fuera de Él nada podemos hacer. Exacto. Querer la vid y nosotros los pámpanos. Exacto. Que fuera de Él nada podemos hacer. Pero pastor, usted sabe que hay personas que no entienden mucho lo que es la divinidad.
que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y de hecho, al momento de orar, hay muchas personas, porque me ha tocado consejería con esas personas, que al momento de orar como que los divide a cada uno y se confunden. ¿Usted cree que usted podría pues amplificar un poco esto para traer luz? Mira, eso es un tema a veces un poquito, no complicado, pero sí espinoso, vamos a decirle así. Cada vez que uno habla sobre la Trinidad, a veces hay gente que se siente aludida, hay gente a veces que tiende a decir tú eres unicitario, tú eres trinitario, como si fuera una discusión que tuviera algún sentido en el sentido de nuestra salvación, y realmente yo digo que es una discusión estéril muchas veces. El asunto de la Trinidad es que la Trinidad es un dogma y la gente no lo quiere aceptar a nivel de la iglesia, a nivel del cristianismo. Como dogma, el dogma lo que hace es que se acepta independientemente de que sea bíblico o se pueda comprobar en la Biblia. Se establece por los líderes de la iglesia y las personas que son feligreses, parte de la iglesia, lo aceptan y punto. Es una verdad que no se puede discutir. Eso es lo que se entiende como dogma. Sin embargo, cuando tú vas a la Biblia te das cuenta que la Biblia te enfoca la Trinidad desde otra perspectiva diferente a como teológicamente se ha establecido desde el siglo III o siglo IV. Entonces tú te encuentras con un problema. Y ahí está, por ejemplo, exacto, ahí por ejemplo está la religión de Jesús solo o solo Jesús, sí, que es una religión que surge en el tercer siglo, pero que vuelve y desaparece por un tiempo y vuelve y resurge hace unos 100 años, en el 1900 y algo, 1913, vuelve y resurge. Entonces vuelve y resurge y tiene un poco más de fuerza porque se ha ido avanzando en el conocimiento. Entonces ahí vienen y surgen ahora lo que son los unicitarios, la gente lo llama así por eso, que son los Jesús solo o una línea que sale, un desprendimiento que sale de ese pensamiento. Entonces la Biblia lo que te enseña es que el ser de Dios es una deidad. Por eso dice la Biblia que en Jesús habitaba toda la plenitud de la deidad. La Biblia no dice que en Jesús habitaba toda la plenitud de la Trinidad. No. Dice de la deidad. Por eso te dije que es un tema complicado, porque la gente por el dogma te discute, pero no por la Biblia. Entonces yo por la Biblia que trato de hablar como maestro, o sea, yo no me puedo salir de la palabra. Entonces, cuando te habla de toda la plenitud de la deidad, te está hablando de que el enfoque que se le da al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo es una unidad compuesta, que tiene una manifestación, porque la Biblia dice que Cristo es la manifestación de Dios visible, que Cristo se manifestó, Dios se manifestó en carne. Entonces es una manifestación, es la que la Biblia dice. Ahora, que Cristo era Dios, sin lugar a dudas. Y eso es lo que yo entiendo. Jesús era Dios, pero el Padre no deja de ser Dios. Pero para mí el Espíritu Santo tampoco deja de ser así Dios. Es. Entonces, cuando tú lo pones así, entonces la gente dice son tres personas. Pero cuando tú vas a la Biblia te dice que Dios es uno. Son uno. Entonces es una sola persona, pero que opera con manifestaciones diferentes. Entonces hay alguien que le llama eso una unidad compuesta, que es el término más aceptable desde mi punto de vista para establecer la Trinidad. Entonces, una unidad compuesta, eso no le quita a la Trinidad nada, solamente es una explicación diferente del mismo punto, pero con más contexto bíblico. Entonces, la unicidad de Dios es bíblica. Yo te decía que el primer principio del reino es la unidad. Y el propósito de Dios es que todos seamos uno. Jesús oraba, Juan 17:21, antes de ser entregado: Padre, que sean uno, como nosotros somos uno. Entonces, tú te das cuenta que es el propósito principal del reino, la unidad. Y en ese propósito de unidad, la Biblia te está enseñando una revelación profunda. Sí. Porque es que tú vas a ser, de alguna manera, parte de Dios en su esencia, sin tú ser Dios. Y por eso es que yo hablo de que Dios crea una dimensión para nosotros estar con Él, sin ser Dios nosotros, para vivir en un cuerpo celestial. Entonces, el hombre tiene mucho que ver en cuanto a ciertos parecidos, vamos a decirlo así, a lo que es el ser de Dios, porque nosotros también somos una unidad compuesta. Cuerpo, espíritu y alma, y hay manifestaciones diferentes. Hay un hombre carnal, la Biblia lo establece, hay un hombre espiritual y hay un hombre almático. Así es. Del que menos se hable del almático, normalmente se habla mucho del carnal y del animal y del espiritual. Pero lo que la Biblia enseña que es que el hombre fue creado en un proceso eterno y que el hombre que está representado en Adán es un hombre animal, y por eso dice que primero es lo animal, lo carnal, y luego lo espiritual, dice la Biblia. Y por eso vemos que en Corintios dice que Jesús es el segundo Adán,
y que como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces nos aclara lo que es el ser del hombre y cómo Dios lo creó. Entonces la Biblia habla de una transformación de los hijos de Dios. Dice, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Cuál es esa manifestación? La manifestación de los hijos de Dios, en que dice el apóstol Pablo que seremos transformados. Sí. Habla de un cuerpo celestial. Jesús dice que seremos como ángeles de Dios. Entonces, cuando tú ves la composición del hombre, tú dices, wow, pero qué poderoso es Dios, porque Dios se muestra en ese mismo nivel. Porque cuando se hizo hombre, no era un hombre carnal ni animal, pero estaba en un cuerpo de carne. Sí. Con debilidades, igual que nosotros. Claro. Pero no pecó, porque la santidad del Espíritu estaba en él, que es lo que potencializa esa mente de Jesús para ser el ser perfecto. El Espíritu Santo siempre, él nació del Espíritu. Amén. Eso es muy importante porque realmente la misma palabra establece que Jesús fue tentado en todo. Y esa es una de las funciones por la cual él fue humano, ¿no? Para poder entender quizás en algunas situaciones por las cuales nosotros estemos pasando. Y como usted habló de la cita bíblica de Juan, es muy importante esa parte, pastor, porque hay personas, por ejemplo, que dicen o piensan que cuando Jesús dijo que seamos uno, como tú y yo somos uno, se está refiriendo al Espíritu Santo y al hombre. Y lo que se está refiriendo es a los discípulos. ¿Usted puede aclararme esa parte ahí para ir terminando? Mira, es como te decía, el propósito de Dios es la unidad desde la creación, desde el inicio de la creación. Por eso Satanás no puede estar en el reino, porque Satanás creó una situación de división, de alguna manera. Entonces, a partir de ahí, Satanás pues no puede estar en el reino de los cielos, nunca ha estado, después de ser Satanás. Entonces, nosotros estamos llamados a vivir en el reino. Entonces, el propósito de Jesús es unirnos con Dios. A eso viene Jesús. Porque la separación que se da de Adán con Dios es lo que hace que Jesús tenga que venir a unirnos nuevamente con el Padre al plano original. Porque lo que pasa es que mucha gente no entiende que Dios sabe todo lo que va a acontecer. Así es. Entonces, lo que Dios hace es que hace un molde en Adán. Un molde. Un molde es que yo voy a hacer una artesanía y ese molde yo lo cojo para vertir una sustancia que me va a dar la imagen del molde. Entonces el hombre está vertido dentro de ese hombre carnal a nivel espiritual. Hay un hombre interior, dice la Biblia. El apóstol Pablo dice, mientras este hombre físico, externo, se va desgastando, el hombre interior se va fortaleciendo en Dios. Entonces ese hombre interior, que es el hombre espiritual, está durmiendo hasta que Cristo lo despierta. Por eso dice, levántate tú que duermes para que te alumbre la luz de Cristo. Pasamos de muerte a vida cuando Cristo viene a nosotros. Entonces sale el hombre espiritual y entonces mengua el hombre animal, el hombre carnal. Y al menguar el hombre carnal, ya yo no soy el pecador que era antes, reincidente en el pecado y que vivía detrás de la vanidad del mundo. Porque ahora yo estoy viviendo una vida espiritual, en oración, en ayuno, en consagración, en hablar con Dios, en ayudar, en servir. Eso es espiritual. O sea, el hombre espiritual es el que está viviendo en la iglesia. Es la segunda fase de la creación del hombre. Entonces, la última fase es el hombre celestial, que es a imagen y semejanza de Dios plena, que fue lo que Dios dijo en la eternidad, cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, el ser de Dios está en imagen y semejanza en el hombre terminado, que es una unidad compuesta, que al final de cuentas se unifica tanto en su ser como en el ser de Dios. Y al unificarse en el ser de Dios tiene vida eterna. Todo lo que entra a esa dimensión de Dios, de la luz, no va a aparecer, porque entra automáticamente a una santificación total. Por lo tanto, ya no habrá oportunidad de pecado, ni de faltarle a Dios en esa transformación. Ya no habrá tiempo. No, ni forma. Gloria a Dios. Realmente ha sido muy edificante poder tener este conversatorio con usted, porque realmente fue como un estilo de conversatorio para dar luz y conocimiento a muchas dudas, de que hay personas a veces que tienen diferentes tipos de dudas, y gracias a Dios por estos medios que permite que esas personas que nos están mirando pues puedan salir de toda duda. Así que de verdad, pastor, muchas gracias por darme a mí el honor de compartir este espacio con usted. El honor también es mío. De verdad que sí, conocer un poco más, saber un poco más. Y yo sé que hay personas que en el día de hoy han sido edificados. Sé que hay personas que en el día de hoy han recibido esta revelación fresca, porque no es lo mismo un conocimiento que un conocimiento revelado. Amén. Son dos cosas totalmente diferentes. Y sé que hay personas que han recibido hoy un conocimiento revelado a través de sus palabras, pastor. Y pedimos a Dios que cada persona que hoy nos están viendo puedan entender que Dios tiene propósito con ellos. Que el propósito de Dios no muere, sino que se establece en sus vidas. Pastor, ¿quiere decirle algo a la audiencia antes de cerrar? Nada, gracias por permitirme compartir con usted, y a todas las personas que nos ven, pues saben que aquí siempre estamos con el propósito de edificar. Para mí siempre es un placer compartir con ustedes, su hermano Pastor Víctor Almanza. Amén. Así que recuerda compartir, comentar, dar like, suscribirte, porque esto es de bendición. Esto estamos aquí ensanchando el reino de Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, te bendice tu pastora Johanny Mejía. Hasta una próxima.